Gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestro estudio, pero antes vamos a darle gracias a Dios por darnos el tiempo y el deseo de estar en su casa. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos has dado un nuevo día, Padre. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de nuevo de estar en tu casa. Padre, porque en tu casa, Señor, hay refrigerio, en tu casa hay enseñanza. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu Santo el que va a guardar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, la palabra que nos vas a dar hoy. Padre, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra. Prepara nuestro corazón, nuestros oídos, y Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos en toda área para el momento en el cual nosotros vamos a usar tu palabra. Padre, tu palabra dice que tenemos que conocer tu mandamiento, porque en tu mandamiento hay vida y vida en abundancia. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra trae sanidad, tu palabra trae sabiduría y tu palabra trae vida y vida eterna ahora en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias te damos en este día y en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estudiando yo la palabra, viene a mi mente o a mi corazón y me hago la pregunta: ¿seremos la iglesia de Jesucristo o seremos nada más una persona más que conoce la palabra, pero que sin embargo no la ponemos por obra? Porque la Biblia dice que podemos oír la palabra, pero si no la ponemos por obra, son cosas que vienen nada más a nuestra mente como información y como religión. Por eso el mundo dice: no, yo para qué voy a la iglesia, yo no quiero ser religioso. Pero la iglesia no es religión, la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Es lo que dice los evangelios, que nosotros como creyentes o el creyente viene a formar parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y si somos cuerpo de Cristo aquí en la tierra, tenemos que hacer lo que la iglesia primitiva hizo en el libro de los Hechos. Allí se manifestó el cuerpo de Cristo, el creyente, anunciando y predicando lo mismo que Jesús, el Hijo de Dios, vino a enseñar a este mundo. Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. No dijo: la religión se ha acercado y vamos a seguir en esa religión. No, Él vino para transformar corazones, personas y vidas. Él no vino nada más para ser uno más de aquellos religiosos en su tiempo o en su estancia en esta tierra. No, Él vino para enseñar y para manifestar el reino de Dios. Por eso cuando en el libro de los Hechos, Dios, a través de Jesucristo y a través de aquellos primeros creyentes, siguió la manifestación de las cosas que Dios quería manifestar al mundo. La convicción y el arrepentimiento, pero no nada más eso, sino que la manifestación del reino de Dios. Muchas veces o a veces pregunta la gente: ¿por qué ahora no hay lo que hay? Cuando
la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. Bueno, mi pregunta como persona, ¿nos pareceremos a aquellos primeros creyentes? Ellos, aunque eran golpeados, aunque eran perseguidos, aunque eran llevados a tribunales, ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Y ahora no. Ahora porque nos dicen o nos critican o se burlan de nosotros, no queremos hablar. ¿Por qué? Es la misma pregunta que yo me hago. ¿Seremos la iglesia de Cristo aquí en la tierra? ¿O seremos uno más de las personas religiosas del mundo? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 11. Allí se manifiesta lo que fue la iglesia primitiva o la iglesia de los primeros creyentes. No, Hechos, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11 vamos a leer para ver cuál fue la manifestación, porque nosotros la palabra dice que nadie que confiesa a Jesucristo lo hizo por su sabiduría o por su inteligencia, no, dice que todo aquel que confesó a Jesucristo y que confiesa a Jesucristo como Señor fue por el Espíritu Santo. Aquellos cristianos o aquellos que siguieron por 3 años y medio a Jesús en la tierra, eran personas como nosotros, temerosos, miedosos y cuantas cosas usted le quiera poner, pero cuando el Espíritu Santo vino, ellos demostraron que habían estado con Jesús, o el mundo se dio cuenta que eran discípulos de Jesús. Dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablando el escritor del libro de los Hechos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Después de que Jesús fue muerto, él resucitó. Y dice que por 40 días siguió instruyendo a sus apóstoles para que enseñaran el reino de Dios en la tierra. Pero ellos, como cualquiera de nosotros también, a veces nosotros
venimos con la expectativa, ¿qué va a hacer Dios este domingo en mí? Mi pregunta sería, ¿qué vamos a hacer este día para el Señor? Porque el Señor nos dejó con un propósito y nos sacó con un propósito del mundo. No nada más para venir el domingo, gozarnos y escuchar y irnos y a seguir la vida. No, no, no. Los discípulos, ellos querían saber primeramente, porque ellos sabían la historia de Israel, del Mesías, que iba a venir para restaurar todas las cosas. Es igual nosotros también, nos parecemos a ellos, queremos saber si nos va a sanar, queremos saber qué va a hacer en medio de nosotros, pero sin embargo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por Él? Como personas o como creyentes, Él nos dio el Espíritu Santo, no para hablar en lenguas, no para cantar coritos o no para danzar, sino para llevar las buenas nuevas. Porque Él dijo, me seréis testigos en todo, hasta los confines de la tierra. Cuando Él mandó a aquellos 70 a predicar el Evangelio, dice que ellos regresaron contentos, porque decía, hasta los demonios se nos sujetaban a nosotros, en tu nombre salían, en tu nombre hicimos todo lo que Él les había dicho que iban a hacer. Pero Él les dijo, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en los cielos. Alégrense porque ustedes es mi cuerpo en la tierra, enseñando y predicando el evangelio del reino de Dios. A veces como iglesia nosotros nos reunimos los domingos o los miércoles, tenemos un buen tiempo y a veces oyemos la palabra, pero sin embargo se queda en nosotros. No, tenemos que caminar y salir de la iglesia con gozo para llevar el mensaje al mundo. Fue lo que hizo aquellos creyentes. Déjeme decirle, cuando Pedro en Pentecostés dice que las lenguas fluyeron de tal manera que toda la gente que había en ese tiempo y en esa fiesta de Pentecostés entendieron el lenguaje. Muchos dicen, bueno, pues esas lenguas son, muchos las nombran que son del diablo. No, es manifestación del mundo para que aquellos que no entienden nuestro idioma entiendan por el Espíritu qué es lo que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Por eso es bueno creer y recibir lo que la palabra nos dice y lo que la palabra nos dejó a través de la Biblia. La Biblia es el mensaje de Dios para el mundo. La Biblia no es el libro de historia o el libro que podemos leer y gozarnos de lo que dice, sino para enseñar lo que dice. Por ejemplo, un ejemplo muy particular. Dios escogió a aquellos 12 después de que las multitudes los seguían para que enseñaran. Pero cuando ellos se quedaron solos, cuando el Señor fue levantado, se quedaron mirando diciendo, yo en mi persona, ya te fuiste, Señor, ¿a qué vamos a hacer? ¿O cómo le vamos a hacer? Dice en la Biblia que cuando Él fue levantado, ellos se fueron a la pesca, a hacer lo mismo que hacían. Pero cuando el mundo comenzó a criticarlos, se levantó Pedro y dijo, estos no están borrachos. Esto fue lo dicho por el profeta Joel, o lo que el profeta Joel en el Viejo Testamento habló. En los presentes tiempos,
Los hijos hablarán y soñarán, los ancianos sueños. Serán llenos del Espíritu Santo. Y a veces cuando la gente escucha eso, dice, eso no nos edifica, eso no sirve porque no entendemos. Ya, Pablo lo dijo, tenemos que hablar en lenguas y de eso yo hablo más que todos, pero también deseo y ruego que haya quien interprete. ¿Por qué? Porque no todos estamos a la medida del conocimiento de Dios. Por ejemplo, cuando en el mundo se entrena para una carrera, vamos a decir los basketballs. Dice, ellos practican mucho. Ellos dejan el tiempo de estar viendo cosas que no les van a ayudar en su carrera. Y se imponen una disciplina. Por eso el apóstol Pablo decía, tenemos que correr esta carrera. Y si vamos a correr esta carrera, tenemos que disciplinarnos. Porque si no, no vamos a alcanzar la meta. El Señor me dio una palabra este lunes y me dijo, el Señor, no quiero emprendedores de carrera, sino triunfadores. ¿Por qué? Porque todos podemos comenzar una carrera, pero no todos la terminan. Porque hay disciplinas y hay cosas que tenemos que dejar para seguir la carrera. Y muchos no estamos dispuestos o muchos queremos correr la carrera, emprender una carrera, pero no terminarla. Yo veo jóvenes que dicen o terminan su high school, su escuela regular y van al colegio, pero sin embargo no le ponen el empeño para salir adelante en lo que ellos se pusieron una meta cuando estaban estudiando. Tenemos que ponernos metas y llevarlas a cabo y terminarlas. Por eso Pablo le decía a Timoteo, he corrido la carrera, ahora me espera una corona de justicia que el Dios me dará, y no solamente a mí, sino todo aquel que corre y termina la carrera. Es bueno y es deseable correr o emprender una carrera, pero es duro terminarla. Cuando aquellos cristianos o los apóstoles en el libro de los Hechos, Dios los usó, lo que el Señor les dijo que iban a hacer, eso hicieron porque ellos siguieron a su Señor Jesús. Ellos, como creyentes y como líderes que Dios dejó, ellos no defraudaron al Señor. Aunque unos murieron, otros fueron encarcelados, ellos nunca negaron a Dios y hasta en sus prisiones o en las cárceles, ellos predicaban la palabra. Un ejemplo fue Pablo, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Dice que ellos a medianoche cantaban himnos y alababan a Dios, y el resultado, Dios se manifestó abriendo todas las puertas de las celdas hasta que el carcelero se iba a matar de miedo, porque él tenía una responsabilidad de que tenía que cuidar a sus presos que no se escaparan. Pero el apóstol Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y él dijo, ¿qué debo hacer? Dijo, creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dice que entonces él se llevó a Pablo y a Silas y los curó en
en su casa y los alimentó en su casa. ¿Por qué? Porque sabía que ellos eran hombres honestos y que no iban a hacer daño. Y porque le habían dado el plan de salvación. A veces nosotros no agradecemos a las personas que nos hablan o a los pastores que nos enseñan o nos corrigen, porque a veces decimos, todo lo que dices está bien, pero no me corrijas porque yo soy quien soy. No. Si somos creyentes, tenemos que edificarnos unos a otros, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por eso dice la Biblia que si alguno está enfermo, oremos para que el Señor lo sane, no para que nosotros lo sanemos. Y si alguno está triste, consolarlo. Pero ¿qué hacemos a veces? Sacamos la vuelta como aquellos que le sacaron la vuelta al que había sido atropellado y maltratado por los asaltadores, hablando del samaritano. El sacerdote vio que estaba el problema, él sacó la vuelta porque él tenía una agenda que cumplir. A veces nosotros tenemos una agenda y dejamos las personas para ir a hacer la agenda que tenemos que hacer. Pero delante de Dios no es correcto. El levita, él vio también al que estaba tirado ahí, que había sido maltratado por aquellos que lo maltrataron y lo robaron, le sacó la vuelta también. Fue lo que vimos el domingo pasado. Me gustó cómo presentaron esa escena. Pero pasó un buen samaritano y él fue y vio qué era lo que le había pasado, lo ayudó, lo levantó, lo llevó a que lo curaran, vamos a decir, lo llevó al hospital para que lo atendieran, y él le dijo, yo voy de paso, pero atiéndelo. Si algo te debo de lo que te voy a dejar, yo te lo pago cuando venga. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo vino para ser un cuerpo y ser un cuerpo edificador, no destructor, no como el mundo. El mundo nos ve tirados y ni nos dice cómo está, sino que nos avienta una patada para moverlo, para seguir en su camino. En Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4. Toda la escritura, la Biblia dice que es inspirada por Dios para edificar, para exhortar y para preparar los hombres de Dios. No fue nada más para leerla o gozarnos. Lucas capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribílas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El mismo escritor está diciendo otra vez que la palabra que él escribió fue con un propósito, para enseñarnos y prepararnos para un propósito. Dice, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. O sea que la palabra de Dios no es nada más para tenerla guardada o levantarla o leerla o meditarla cuando tengamos tiempo, no. El Señor le dijo a uno de sus líderes en el Viejo Testamento cuando Él lo escogió, dijo,
no se aparte de ti este libro, ni de día ni de noche. Ahí nos dice, levántalo el domingo que vas a la iglesia y regrésalo y ponlo hasta el otro domingo. No, día y noche, porque en él encontrarás lo que Dios ha prometido. Es la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios, tenemos que conocerla y estudiarla para que las bendiciones de Dios sean manifiestas. Cuando los primeros discípulos comenzaron a hablar, dijeron, ese Jesús que ustedes entregaron y que ustedes mataron, ese Jesús Dios lo levantó como pilar de la iglesia. Por eso dice, Jesús es la roca de salvación. Jesús es la respuesta, porque Jesús es el único que está al lado del Padre. Jesús es el que conoce al Padre y escuchó al Padre y hizo lo que el Padre le mandó como hijo. La Biblia dice que ahora nosotros en Cristo Jesús formamos parte de esa familia, y si somos hijos a través de Jesucristo, tenemos que parecernos o hacer lo que Jesús hizo en esta tierra. Jesús vino a quitar toda tradición, fue lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, yo antes era celoso de las tradiciones de mi padre. Yo antes era un blasfemo. Yo antes era un perseguidor de la iglesia, pero todo lo hice por inocencia, porque no conocía la palabra. La palabra, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dijo, en el principio era el verbo, hablando de Jesús. Jesús es la palabra. La Biblia dice que por todas las cosas fueron hechas por la palabra, o sea, por Jesús. Y todo lo que existe, existe por la palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Ya no me importa lo que sufra o lo que venga, porque nadie me moverá del amor de Cristo. Es lo que nosotros deberíamos hablar y decir y llevarlo a cabo. ¿Es fácil? No. ¿Se puede hacer en un momento? No. Dios instruyó por 3 años y medio a sus discípulos. Ellos fueron más inteligentes. Nosotros tenemos no sé cuántos años en el Señor y todavía no hacemos lo que hicieron sus discípulos en el principio o en la iglesia primitiva. Tenemos que ponernos metas y ver lo que la agenda que Dios nos dejó o el Señor nos dejó para seguirla como lo siguieron los primeros discípulos. ¿Por qué? Bueno, la palabra dice que solamente aquel que está en Cristo y que sigue a Cristo, un día recibirá una corona. La corona de justicia, la corona de gloria, la corona incorruptible de la carrera que usted comenzó o que comenzamos, porque ahí vamos incluidos todos nosotros. No luchemos por una corona que perece, sino por una corona incorruptible que permanece y está dispuesta para cuando terminemos la carrera. Por eso dice la palabra, nadie en esta vida puede ser perfecto porque está caminando a la perfección, y la perfección va a ser manifestada cuando venga Cristo para darnos la corona incorruptible. Si usted en este momento o hasta este día no ha conocido la palabra, yo le animo que
conozca la palabra, para que en esa palabra usted tenga promesas y tenga vida, y no vida de este mundo, que a veces no es vida, pero la vida que Dios nos ofrece y nos regala a través de Jesucristo. Ahí donde está, incline su cabeza, y si usted ora esta palabra, usted puede comenzar su carrera a través y con Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por este día, por este momento. Gracias, Señor, porque ahora yo reconozco, conforme a tu palabra, que soy pecador. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados y déjame vivir, o déjame comenzar una carrera diferente, para que un día, Señor, en el día de tu venida, yo pueda recibir lo que tú has prometido. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque a través de tu Espíritu Santo yo voy a tener el hambre y el deseo de leer y conocer tu palabra. Padre, gracias por perdonarme, y gracias porque desde este día en adelante yo te pido y yo te ruego que me ayudes a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha escuchado esta palabra, compártala con alguien. Yo no digo ahorita mismo, pero usted puede compartirla en su trabajo, con su familia, cuando usted tenga tiempo. Esto se transmite a través de la Facebook de Prevailing Word Church. Que Dios me lo bendiga y que tenga un bonito domingo.